gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lalis y sean bienvenidos a mi canal. Antes de darle paso a los dos grandes temas que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo porque no sé si me impresiona más los hechos o las justificaciones del mismo. Desde que empezó el año he estado subiendo 2 videos a la semana, sin embargo la semana pasada tuvimos un montón de inconvenientes y problemas y solo pude subirles uno, así que quería pedirles una disculpa por eso, pero bueno, ya esta semana volvemos, ya mi trabajo está un poco más relajado, porque ya saben eso de que los mamertos no trabajamos, no es tan cierto. En fin, no me enorgullece hablar sobre este tema, sobre todo porque siento absoluta vergüenza. Ya saben, el presidente de Colombia es un completo payaso y tiene un circo montado que, ay Dios mío, nos libre y nos bendiga. La semana pasada tuvimos la llegada de 50.000 vacunas en Colombia con todo ese show farandulero que las acompañó, y ante esto se presentó un debate. Unos quienes le estaban dando las gracias a Duque por eso y nosotros los que le exigíamos aún más de lo que estaba haciendo. Hablemos de lo primero, la incapacidad del payaso. Colombia es uno de los países más atrasados en materia de vacunación. Por si la gente no se acuerda, yo les recuerdo que mientras varios países de la región ya estaban vacunando desde diciembre, nosotros ni siquiera conocíamos los contratos. Lo lamentable fuera de las 50.000 vacunas, por sí son pocas, son solo para 25.000 colombianos, somos 50 millones de colombianos, otra vez, somos 50 millones de colombianos. Para cualquiera que no sea experto en estadística ni en matemáticas, sabe que no son suficientes y que si le sumamos la lentitud con la que el gobierno ha asumido este problema, la poca preparación para robustecer el sistema de salud por la negligencia del mismo Estado y su tardanza para tomar medidas como cerrar a tiempo el aeropuerto, pues bueno, esto ya parece un circo de comedia bastante dolorosa. Y a pesar de que ya hayan llegado, los memes y las críticas obviamente no se hicieron esperar, porque literalmente hicieron de la llegada de las vacunas un espectáculo digno de un show central de circo. Primeras vacunas llegaron a Córdoba, ¡qué coincidencia! Allá no queda el Castillo del Mal, digo el UR, estoy segura y apuesto lo que sea que obviamente ya vacunaron al innombrable. Deberían vacunarlo más bien contra los contra los parásitos, amigos. En fin, lo curioso es que allá repitieron la escena para que el gobernador saliera en la foto, literal. Y las pobres vacunas pasaron de una mano hacia la otra, de un brazo hacia el otro. Mejor dicho, menos mal ellas tenían que estar en temperatura baja, porque... Y si a esto le sumamos que señoras como Laura Medina, una influencer del circo, no sé, supongo, usaron la primera persona vacunada para ponerle el logo del Centro Democrático, es que más politiqueros no pueden. En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina denunció que la llegada sería por la mañana, pero gracias al ministro de Justicia y la foto que debía tomarse con las vacunas, pues todo se aplazó hasta por la tarde. Es que suena chiste, pero es anécdota, amigos, es de verdad. En el Magdalena, el gobernador Carlos Caicedo denunció que el presidente se le ocurrió enviar al viceministro Juan Carlos Díaz Granados, que hace parte de una de las familias más poderosas y peligrosas en el Magdalena, igual que los Cotes, a entregar vacunas, porque obviamente esto es para sacar pecho y ayudarle a esa familia a hacer propaganda política en el Magdalena. Y otra de las embarradas del payaso fue que en la imagen con el calendario de entrega no tuvieron en cuenta al Amazonas. 80.000 personas de ese departamento no fueron incluidas en el plan de vacunación. Según Duque, fue un error involuntario. Y sí, claro, sobre todo porque en materia social y económica están súper pendientes de ese departamento. Sí. Y la cereza del pastel fue la cantidad de camionetas blindadas escoltando 50.000 vacunas. Ni los Avengers en Endgame salvaron el mundo como Duque salvó a Colombia, según la revista Semana. Vean, lo grave de todo esto, fuera de lo que ya les he narrado, es que con ese show con bombos y platillos pretenden hacerle ver a la gente que los están salvando y que literalmente les están haciendo un favor. Más de un ridículo uribista se dedicó dándole gracias a Duque y a la Virgen de Chiquinquirá. Y bueno, a la señora hasta de pronto, pero es que Duque, esa es su obligación, es el presidente de Colombia y su obligación es garantizarnos la vida a nosotros. Es más, deberíamos exigirle aún más, y esto obviamente le va a servir en campaña para decir: yo traje la solución al problema que los inundó en el 2020. En fin, no quería dejar este tema por fuera, a pesar de que el video de pronto pueda quedar un poco más extenso, porque aún nos falta un hecho que es importante, y obviamente es el informe de la JEP frente a las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos.
positivos. Una persona cuerda, una persona normal, esto le parecería grave y además que es bastante reprochable, pero hay quienes salieron a justificar esto y además a echarse la culpa entre unos y otros. El gato le echaba la culpa al perro y el perro al gato, así se la pasaron. Y estamos ignorando el tema central, y es que el Estado asesinó jóvenes. A ver, los contextualizo rápidamente. La JEP emitió un informe en el que reveló que no fueron 2000 personas asesinadas y posteriormente pasadas como guerrilleros muertos en combate, sino que fueron 6402 falsos positivos. Esto se debe a una política nacional, la famosa seguridad democrática, que Juanita Gobertus tanto aplaude, y yo, por cierto, ya les hice un video frente a la explicación de los falsos positivos, no uno, muchísimos, se los dejo acá abajo para que entiendan el tema a profundidad. La cosa es que Uribe es uno de los principales responsables de esta barbarie. Por ejemplo, en los datos que publicó José Miguel Vivanco, el director de Human Rights, deja ver cómo eran los regalos que le daban a los militares por su buena labor. Es decir, entre más muertos existían, más regalos habían. Y esto hizo que en casa todos dijéramos: Uribe está salvando a Colombia de la guerrilla. Pues claro, matando inocentes, ¿cómo no? Es más, en palabras del mismísimo Mario Montoya, abro comillas, las bajas no es lo más importante, es lo único. Pero es que no es lo único. Primero, Uribe desfiló por todos los medios de comunicación, obviamente los tradicionales, para justificar, y empezó a hablar sobre las FARC. Dijo que José Miguel Vivanco era un militante de las FARC, lo cual no es verdad. El tipo ha ido a instancias internacionales a denunciar los actos de las FARC durante muchísimos años. Pero ese odio de Uribe hacia Vivanco no es nuevo, llevan peleándose un montón de tiempo porque ha sido uno de los pocos que se le ha dicho en su cara el presunto criminal que es. 2. El Centro Democrático se ha dedicado a decirle a José Miguel Vivanco que se está metiendo en asuntos internos. No les gusta meterse en asuntos internos, ¿sabes? Porque yo me acuerdo de Cabal haciéndole campaña a Trump, o Pachito Santos hablando con gente del Pentágono. En fin, José Miguel le recordó que los derechos humanos son cosas de interés internacional si tenemos en cuenta además que hicimos un proceso de paz, y además los comparó con Chávez. Y sí. 3. Los influencers de pacotilla, es decir, del uribismo, salen a cuestionar el trabajo de la JEP pidiendo que muestren fuentes de lo que dicen, cuando literalmente la JEP les dijo que había sido una recopilación de datos entre Fiscalía, Procuraduría, el Centro de Memoria Histórica, varias organizaciones de derechos humanos y varios relatos de las víctimas. Pero vean la hipocresía de esta gente, que de verdad es horrorosa, como Catalina Suárez, porque es que ella se le escapó a Coelho. Bueno, si es que algún día leyó a Coelho. Abro comillas: nada nos cuesta ponernos en el lugar del otro y no hacer lo que no nos gustaría que nos hagan. Y más adelante la misma señora que escribe esto le pide pruebas a la JEP. Mire a ver si aplica lo que dice, y se pone los zapatos por un momento de las madres que perdieron a sus hijos gracias a la política de su jefe, que es un presunto bandido. O, para que le quede más fácil, coge el informe y lo lee, para que vean que este discurso es el que está manejando todas las cuentas de Twitter del uribismo. Son una campaña que pretenden llevar a cabo para que no se hable de ese tema, para que no se dé ese debate. Esa es la campaña que seguramente organizan a través de WhatsApp. Acá hay dos ejemplos que escriben exactamente lo mismo que escribió la influencer, y así cientos de miles de mensajes. Esto es manipulación mediática, no es un debate. El debate se da con cifras, no a punta de "ay, no sean chismositos", pasarse la pelota. Los hijos de Santos, por ejemplo, trinando que por eso odiaban a la JEP, que Uribe no sé qué cosas, que el Uribe no es una mierda. Y sí, nadie les va a cuestionar eso porque es verdad, pero es que ellos actúan como si su papá no hubiese sido ministro de defensa para ese momento en el gobierno de Uribe. Sí, la paz es muy linda, gracias por el proceso de paz, gracias por apostarle a este tipo de cambios, pero acá faltan muchas cosas, y Santos debería ir a la JEP a contar cómo fue ese ministerio de defensa cuando ocurrían los falsos positivos. Otra de las cosas graves que usan para justificar ese hecho es evitar el debate, y han optado por sacarlo de las FARC y atacar a personas como Petro por camiones de basura, como si los camiones fueran lo mismo que los falsos positivos, y como si fuera además cierto lo de los camiones. Yo también les hice un video hace como 2 años hablándoles de eso, y también se los dejo acá abajo. Pero acá el punto es que ni lo de las FARC ni lo de Uribe está bien. La gente tuvo que perder su vida por una guerra que nadie escogió. Es condenable, no importa de qué lado, y es más grave aún cuando lo hace el Estado, porque el Estado debería garantizar la vida. Lo único que exigimos es verdad, para eso existe la JEP. La cereza del circo fueron las declaraciones del general del ejército, el señor Enrique Zapatero. Qué señor tan despreciable, que sale a decir que no se va a dejar de las víboras venenosas. ¿Perdón? ¿Qué? Un informe como el tribunal de la JEP no es una campaña sucia contra el ejército, es la verdad. Ustedes, el ejército, se hace mala fama solos. De verdad que no debo recordar
recordarles todas las cosas horrorosas de las que han sido protagonistas, porque el video quedaría demasiado largo y me tocaría hacer un par de partes más, pero es grosero que en vez de salir a pedir perdón por la institución que usted lidera, siga con ese discurso de persecución. Para rematar, hablemos de la hipocresía del señor Darío Acevedo. Como ya les expliqué, la JEP dijo que de dónde habían sacado las cifras, que este señor es el director del Centro de Memoria Histórica y fue el mismo que dijo que el conflicto no existía. Cuando Duque lo nombró, las víctimas decidieron retirar sus versiones de allá por miedo a que las alteraran o que se reescribieran a favor de los intereses de quien manejaba el Centro de Memoria. El tipo básicamente se defendió y dijo que lo haría con el mayor profesionalismo, pero bueno, uno, es uribista, dos, ¿qué historiador decente niega el conflicto armado? Pero es que además ahora dice que sus cifras no tienen sesgo y ya. Para finalizar, Uribe se le ha pasado trinando todos los días sus excusas patéticas que además son mentiras. Como por ejemplo dijo que él jamás le pagó a los militares para que ayudaran, pero se le olvidan varias cosas. La primera, la Directiva 29 del 2005, que estuvo en vigor hasta el 2008, otorgaba pagos a personas indeterminadas sin limitar explícitamente a civiles. Y además el decreto 1400 del 2006 también otorgaba pagos a militares y dejó adjunto las pruebas de ese historial. No podemos dejar que nos sigan manipulando los medios de comunicación para hacernos ver que nos están haciendo un hermoso favor. Vean, y sobre todo, y lo más importante, no podemos olvidar las víctimas de una política violenta como la de Uribe, tampoco las víctimas de las guerrillas. Acá debemos intentar que ese mar de sangre que nos está llegando hasta el cuello y nos está ahogando termine. Exigimos un país con justicia social, pero sobre todo un país con verdad, justicia y reparación. Tenemos 6.402 razones para jamás volverle a dar un voto al uribismo. Gracias por ver este video, les mando un abracito y un besito. Si les gustó se pueden suscribir y ya saben todo eso que siempre les digo. Muchísimas gracias.